Retomamos el tema central de este informativo y la pregunta que estamos haciendo también en redes sociales, anulación del fallo de no culpabilidad contra el expresidente Ricardo Martinelli. Ese fue el pronunciamiento o la lectura del pasado viernes. Sobre este tema mucho se ha dicho, le hemos dado seguimiento, pero es oportuna este informativo para hacer docencia, para que usted en casa pueda comprender. Con nosotros Alfredo Vallarino Alemán, abogado, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, pero también de un gremio importante de abogados penalistas en nuestro país. Licenciado, bienvenido a Next Noticias. Vamos a empezar de cero con el tema de los pinchazos o qué significa lo ocurrido el viernes. Adelante. Bueno, ante todo un saludo tanto a ti como a toda la teleaudiencia. Te quiero comentar, lo que han querido celebrar la contraparte no es más que su derrota de dos de los casos, y pronto pues nos tocará repetir los dos iniciales. Con esto te quiero explicar que lo que supuestamente han estado celebrando, lo primero que le dijeron en el recurso de anulación es que los dos peculados quedan absolutamente cerrados, es decir, jamás existieron y queda probado ya de manera definitiva y sin ninguna posibilidad de hablar siquiera de ello, de que no existió jamás un peculado por parte de Ricardo Martinelli. Lo segundo, y creo que también es importante de señalar, es que el tribunal, que si bien no coincidimos con su decisión, de hecho el propio presidente del Tribunal de Apelaciones no coincidió con las dos magistradas tampoco y salvó su voto de manera contundente, pero lo que dijeron las dos magistradas es decir, este fallo no significa en ninguna forma que nosotros estamos señalando responsabilidad de Ricardo Martinelli. A criterio de ellas, decían que los jueces no habían sostenido en forma suficiente en el fallo el por qué, por ejemplo, a un testigo protegido lo habían considerado un testigo sospechoso. Y claro, las magistradas nosotros tenemos que ver, ellos, como saben, esta decisión que se toma en un par de semanas, no pueden haber visto el juicio completo. El juicio completo duró 4 meses. Físicamente no pudieron ver el juicio completo. Así es que nosotros sí sabemos lo que ocurrió en ese juicio y nosotros sabemos que tuvimos un testigo que no solamente se probó el testigo protegido que había mentido en el tribunal, sino se probó que le habían pagado. Se probó que lo había mandado Juan Carlos Varela, se probó que había dicho varias versiones, incluyendo primero que los correos se los había dado un amigo y que el amigo era quien le había dado los correos de donde salían las supuestas conversaciones, los correos intervenidos. Después de eso, tengo que decirte que también se habló en su momento de que él supuestamente lo habían hecho una computadora que había comprado él mismo, y luego finalmente tenemos que terminó saliendo que se había hecho en la computadora de Rolando López alias Picuiro. Con esto te quiero decir múltiples versiones dadas por él, una persona que ganaba $700 y pasó a ganarse $700 a ganar 8.400 balboas de la noche a la mañana después de hacer sus declaraciones. Así es que yo creo que queda clara básicamente cuál ha sido pues la participación de un testigo que claramente mintió a lo largo de todo el juicio, y pues nosotros no tenemos ningún problema con básicamente volverle a caer, no pueden cambiar sus versiones. Doctor, ellos pueden incluir nuevas pruebas, tanto la Fiscalía, pues que se mantiene siendo el mismo fiscal a cargo de esta investigación de la Procuraduría pasada de Kenia Porcel, y los querellantes tienen oportunidad de presentar nuevas pruebas, o esto continúa pues con lo que ya se tiene, que como usted lo menciona, fue declarado también viciado o alterado en su momento, el año pasado. Mira, no solo es que no se pueden presentar nuevas evidencias, es que nosotros todavía nos queda ciertas acciones por debatir, porque a Ricardo Martinelli realmente, y como a ninguna persona en el mundo, realmente se le pueden estar haciendo dos juicios por lo mismo. Es decir, nadie puede tener lo que llaman los americanos el double jeopardy o tener doble juzgamiento, ¿no? Sin embargo, pues ese va a ser un debate que en su momento dado se va a dar en ciertas instancias, pero lo que sí está claro y es cómodo para nosotros es que no es lo mismo para nosotros llegar a una audiencia en la que nosotros no sabíamos quién era el testigo protegido, en el que cuando estábamos al principio ante un director de informática nacional, nadie sabía lo que iba a decir,
pero él ya dijo frente a todo el país y frente a los jueces y a todos los que estuvieron, y está consignado en su declaración jurada, que los CD fueron violentados, que se los pedía el señor Rolando López. Dijo que no había podido, que él no podía garantizar lo que estaba en esos CD. Entonces, todos los miembros del Consejo de Seguridad, tuvimos varios miembros del Consejo Nacional de Seguridad que dijeron haber sido presionados, que dijeron cómo les pidieron sus declaraciones. Entonces, no importa que tú estés ante un nuevo tribunal, esas declaraciones las tenemos en audio y video. O sea, esas declaraciones no las pueden cambiar. Esas declaraciones jamás van a variar. Tienen que decir absolutamente lo mismo. Así que nosotros nos sentimos muy cómodos y nosotros decimos que solamente hay algo mejor que ir a una pelea de boxeo y ganarse un campeonato. Y es ir a 2 peleas y ganarse 2 campeonatos. Así que en realidad nosotros nos sentimos muy, muy cómodos de la guantera que le vamos a dar básicamente, para hablarte en términos muy coloquiales, porque realmente un fiscal, y fíjate, te quiero traer en esto la declaración más importante, de hecho invito a verlo en mi programa el día jueves, hablando de frente, valga la cuña, a las 7:30, pero la declaración más importante de este testigo protegido la hace el propio procurador actual. Cuando él no era procurador, él participa de un programa de televisión de uno de los canales de la competencia. Y al participar de ese programa, las palabras textuales del procurador sería: a mí no se me ocurriría como fiscal llevar a juicio y basar mi caso en un testigo que al día siguiente que declaró agarraron y le subieron por 10 su salario. Entonces, esta persona, está claro, al principio no sabíamos nosotros quién lo había mandado. Ya dijo en juicio que quien lo había mandado era el señor Juan Carlos Varela, era un subalterno del señor Rolando López. El señor Rolando López es el que después le pide el nombramiento afuera del país. Es una persona que llegó al proceso diciendo ser una persona desconocida, que supuestamente no trabajaba en el Consejo de Seguridad, y que llega diciendo: esto me lo dio un amigo, no soy yo. Después dice que sí fue él, después resulta ser que se hizo en las computadoras de Picuiro. Es una persona que en una declaración te decía que no conocía a las otras personas del Consejo de Seguridad, que ni siquiera sabía los nombres, y después te dice que uno era su primo hermano y que con el otro trabajó 5 años. Todas estas inconsistencias que salieron en juicio, mira, créenos que para nosotros, que te tengo que confesar, obviamente no ha sido el trago más sabroso el decir, bueno, vamos a tener que repetir esto que sabrá Cristo, plata de los impuestos, tiempo de nosotros para tener que repetir lo mismo, pero dentro de nosotros, como confianza, como saber que nosotros vamos a reventar en ese juicio a todas las personas que están, porque es que, te repito, Adair, una cosa es ir al juicio sin saber qué te van a decir, y otra cosa es tener los audios y videos de esas personas, grabártelos. Nosotros lo escucharemos durante todos estos meses para ver si es que se atreve a cambiarme una coma o si se atreve a cambiarme un punto de lo que dijo, porque entonces será cada uno de esos testigos que varíen una sola cosa de lo que dijeron y se estarán exponiendo a penas de prisión de 8 años por falso testimonio. Y nosotros, como defensa de Ricardo, lo que nos corresponde, y yo creo que estamos ante un proceso que sí se ha viciado de tener intereses económicos o políticos muy importantes detrás de él, y que yo creo que las acciones de Ricardo Martinelli en su aspiración hacia la presidencia de la República tiene a más de uno de grupos económicos y de grupos políticos temblando realmente. Y esa es la verdadera razón por la que nosotros creemos que se ha dado una injerencia en un fallo que no es un fallo unánime, es un fallo dividido, en donde el propio presidente del tribunal dice: yo no estoy de acuerdo y no puedo firmar esto, porque ese señor no se le podía dar la credibilidad, como bien lo dijeron los jueces de juicio oral. Esa decisión de juicio oral fue revisado también por los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y también coincidieron en que el fallo estaba correcto y negaron la casación. Así es que nosotros nos enfrentamos en un proceso en donde nos toca, no es que querramos tanto, pero nos toca respetar lo que estas 2 magistradas dijeron,
que en su momento dado nosotros respetamos su condición, pero sabemos que en su momento fueron subalternas tanto de Jerónimo Mejía como del magistrado Harry Díaz. Respetamos su posición, pero nosotros les vamos a probar nuevamente en juicio que estamos exactamente ante lo mismo, ante un testigo mentiroso, ante un testigo comprado, ante un testigo enemigo, o sea, o que trabaja para el principal enemigo de Juan Carlos Varela, y que obviamente sus versiones, sus propias versiones, incluso dadas en el juicio anterior, y que le pregunté de manera puntual, jamás pudieron señalar de manera directa a Ricardo Martinelli haciendo absolutamente ninguna ilegalidad. Mucha confianza hay por parte del equipo de defensa de Ricardo Martinelli. Abogado, pues durante esos 4 meses presenciamos esta audiencia en Plaza Ágora. Los querellantes, pues varios, luego con todos estos recursos quedan muy pocos que presentan estos recursos y se da esta decisión el pasado viernes. Leyendo en redes y en otros medios también ellos hablan de solicitar medidas cautelares contra el expresidente Martinelli, pero quizá tan fácil como si estas audiencias fuesen mañana martes. ¿Es eso posible? ¿Es eso tan rápido? No, eso no va a ser tan rápido. De hecho, te digo una cosa, ahí es donde se va a ver también la mano peluda que pueda haber detrás de esto, quienes todavía puedan estar meciendo la cuna, porque yo te digo que como abogado yo tengo audiencias de juicio oral que están programadas para enero y febrero del año 2022. Así es que si ellos se ponen a hacer audiencias previas a eso, ¿verdad? Relacionadas, me refiero a lo de juicio oral. Antes de eso, obviamente, pues parece que alguien entonces tiene segundos intereses y ya nos tocará hacer la batalla como en su momento dado lo hicieron. Ellos pueden hacer solicitudes de medidas cautelares a lo largo del proceso y nosotros nos toca obviamente oponernos. Ricardo Martinelli, el Estado le debe a Ricardo haberlo tenido detenido 2 años, ¿verdad? Y tal como ha quedado acreditado, Ricardo ha entrado, ha salido de Panamá, ha estado aquí en el país sin irse para ningún lado, porque realmente el único problema de Ricardo Martinelli, que no podía batallar, no significa que ahora mismo no estemos batallando también contra intereses, pero creo que el principal problema era haber tenido en su momento, y era lo que no permitía a Ricardo enfrentar en una justa dimensión los procesos, era tener a Juan Carlos Varela en la presidencia de la República, a un Consejo de Seguridad, a una procuradora, que los Varela Leaks son súper claros de cómo se manejaban ellos y cuál era la oportunidad que realmente hubiera tenido Ricardo en un tema y cómo se comunicaban con magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese escenario nosotros lo tenemos distinto, no tenemos ninguna razón para no afrontar el juicio y vuelvo y digo, la única satisfacción mayor que puede tener un campeón de boxeo dentro de un campeonato mundial es llevarse 2 en vez de 1. Y nosotros vamos a ir a buscar esa segunda victoria de nosotros en ese juicio y ellos les tocará pues tener que tragarse 2 veces el trago amargo de no haber ni remotamente demostrado la responsabilidad de Ricardo Martinelli en juicio. Abogado, muchas gracias. Que pase buenas noches. A ustedes. Alfredo Vallarino Alemán, abogado, miembro del equipo legal del expresidente Martinelli y también haciendo docencia como parte de uno de los gremios más importantes de abogados penalistas en nuestro país.